Antes de que tú nacieras, Dios seleccionó el instrumento por el cual tú vendrías a este mundo, tu madre. Tomó su vientre para formarte hasta lograr ser la persona que tú quieres ser. Porque serás lo que tú quieras ser. Para el que cree, todo es posible. Bienvenidos al programa El Poder de la Palabra. Bienvenidos, amigo, a su programa El Poder de la Palabra. Saludos. Hoy estamos compartiendo con ustedes Fanny Bisonó y Francia Acosta. Le traemos un tema que va a ser de gran ayuda para nuestras familias y para nuestro diario vivir. Hoy tenemos un programa con el tema Principios para una vida plena. Estaremos estableciendo diferencias entre principios y valores. Estaremos dándole a conocer al público cuáles son los principios que el Señor ha diseñado para que la persona tenga una vida plena, una vida en el Señor, una vida que esté contemplada en los preceptos de la Biblia. Estableceremos la diferencia entre principios y valores. Es lo primero, doña Francia, porque siempre la gente tiene la convicción de que los principios y los valores son la misma cosa, o sea, no establecen una diferencia. Y debemos enseñarle que los valores son algo que la gente valora como bueno y como válido y que pueden ser códigos de vida para ellos, pero que a diferencia de los principios son leyes que son eternas. Por ejemplo, los valores, cuando entran en contacto con culturas diferentes de otros países, pueden verse afectados. Por más fuertes y más convicción que tenga la persona en un valor, cuando va a otro país, por ejemplo, y ve que en otro país hacen cosas diferentes a las que hacen en su país, pues entonces esos valores se ponen en tela de juicio. Pueden cambiar de familia a familia, me imagino, entonces, los valores. Sí, claro. Lo que usted puede considerar valioso para su familia, para lo mío quizás no es tan valioso. Exacto. Es igual también que los valores cambian en el tiempo. Es probable que hace décadas nuestros abuelos, nuestros ancestros tengan valores muy diferentes a los de nosotros, que es lo opuesto a lo que sucede con los principios. Los principios son leyes que se mantienen en el tiempo, se mantienen en los países y se mantienen a través del universo. Los valores son, por ejemplo, en su casa usted puede con sus hijos establecer un código de valor diferente al que puedo establecer yo. Lo opuesto a los principios. Los principios son leyes universales. Es decir, que nunca pierden vigencia. Nunca. Siempre van a estar para servir al hombre, porque el único ser sobre la tierra que se rige por principio es el hombre. Exacto. Es importante también tener valores alineados con principios, porque los principios son el fundamento de los valores. Aprender a vivir con principio va a implicar toda una vida, toda una trayectoria y se lleva, de hecho, desde que tú naces hasta que te mueres o hasta la tumba, porque los valores y los principios muchas veces lo confundimos, pero van como de la mano. ¿Qué le parece, Fanny? Sí, la diferencia es que los principios nos indican conductas morales y además son leyes. O sea, podemos asociar los principios como leyes de vida. En este caso vamos a hablar de principios o leyes cristianas para el buen desenvolvimiento de la vida familiar, de la vida moral y de cuáles son los códigos que la gente debe seguir para mantener esos principios. El primer principio que nosotros vamos a ver es el principio de la doble creación. ¿Qué le parece, ¿Y doña a qué Francia? se refiere eso de la doble creación? Lo que piensas es lo que obtienes. Nosotros podemos leer en la Biblia a Proverbios 23:7, que lo vamos a buscar, lo tenemos por aquí, para que los amigos vean cómo este principio está marcado en la Biblia y es algo que se necesita para planear, para lograr las metas, para tener planes específicos, porque las cosas que se planean salen mejor que las cosas que no se planean. Si tenemos metas específicas, vamos a obtener resultados específicos.
El Proverbio 23:7 nos habla de no te afanes por hacerte rico, dice aquí, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza, que son nada. De cierto se hacen alas como de águila y vuelan al cielo. En otra parte, otra versión nos habla y dice que como el hombre piensa, así es su vida. Todo lo que planificamos, como lo planificamos, es como vamos a tener los resultados. Es decir, que hay una doble creación. Tú piensas, luego actúa. Exacto. Ese es un principio maravilloso que nos va a enseñar a nosotros que todo lo que planifiquemos va a dar resultados según lo planificado, pero que no se puede andar en la vida sin planificar, sin tener un proyecto, sin tener un modus operandi. También hay otro principio que es un principio muy conocido. Me gustaría, Fanny, antes de salir de ese principio, que una de las cosas que nos habla es como crea un pensamiento y cosechará una acción. Amén, eso es hermoso, ¿verdad? precioso, sí, es muy hermoso. Hay otro principio que es muy conocido, que todo el mundo habla mucho de él, que es el principio de la siembra y de la cosecha. ¿Qué decir de ese principio? ¡Wow! Siembra y cosecha. Nadie ha sembrado algo que no sea lo que produzca, porque de la semilla va a depender los frutos. ¿Qué le parece, Fanny? No, maravilloso. Siembra una maravilloso. sonrisa, no vas a cosechar una mala actitud. Exacto, eso es poderoso y es hermoso. Podemos leerlo en Proverbios 11:18, que lo tenemos marcado aquí, Ok. para discernir un poquito sobre ese principio. Entonces dice que vamos a cosechar fruto de la naturaleza que sembramos. Depende también lo que cosechemos, del tiempo que le dediquemos y de la manera como se haga esa cosecha. Vamos a leer el versículo. El Proverbio 11:18 nos habla: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Amén, eso es hermoso. Vamos a siempre, lo que usted siembra, eso va a cosechar. Lo que estamos sembrando en nuestras familias, que muchas veces entendemos las madres que no vamos a tener esos frutos con nuestros hijos, con nuestro esposo o con las esposas en el caso de los caballeros. Vamos a cosechar lo que usted esté sembrando. Al principio hablábamos de sembrar un pensamiento. ¿Qué tú estás sembrando? ¿Qué tú quieres cosechar? Así que si tú quieres que tu esposo piense en cosas firmes, cosas hermosas, valores eternos, como son los valores que tenemos en la Biblia, vamos a pensar en qué yo quiero que mi esposo comience. Vamos a sembrar los pensamientos, ¿verdad? Para cosechar las acciones de nuestra familia. En nuestros hijos, ¿qué vamos a estar sembrando? Pensamientos, acciones. ¿Y qué más, Fanny, podemos sembrar en nuestros hijos? Bueno, dice la Biblia que nosotros tenemos que empezar a ver lo que no es como si es, y eso se llama fe. En el principio de la siembra y la cosecha tenemos que tener mucha fe, porque cuando usted está sembrando, usted no va a ver los frutos inmediatamente. Esos frutos se van a ver a largo plazo, pero se van a ver. Entonces tenemos que tener fe en lo que vamos a ver. Me pareció interesante, Fanny, ver una definición de que la fe es el capital que Dios ha depositado en nosotros, para que nosotros hagamos uso de ese capital en nuestras familias, en todo lo que querramos disfrutar y más bien cosechar. Exacto. Ese es un capital que nosotros tenemos, la fe. La fe. Pero nunca vamos a cosechar lo que no creemos. De hecho, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a disfrutar de familias sanas, de familias entregadas al Señor, conforme tengamos ese nivel de fe, de que la semilla que estamos sembrando, de que los principios que le estamos dando, de que los valores son conforme a la palabra, al manual que tenemos todos como cristianos y que tenemos acceso. Porque si decidimos trabajar los valores, ¿verdad?, y los principios cristianos,
vamos a estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén, todo el tiempo. ¿Qué le parece, Fanny? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y es importante también destacar que cuando nosotros estamos sembrando en nuestra familia, las personas que nos están viendo desde el otro lado, desde la acera de enfrente, van a ser tocados por lo que nosotros estamos haciendo en nuestra casa. O sea, el primer punto de edificación es su casa, y el que está de aquel lado va a edificarse por lo que usted ha hecho en su casa, por lo que usted está sembrando en su casa. Porque tenemos que tomar en cuenta que todo aquel que nos rodea forma parte de nuestro entorno social. Fanny, otra cosa, que si nosotros estamos hoy hablando del tema principios para una vida sana. Para una vida sana, para una vida, ¿verdad? En el Señor son los principios. Nosotros hemos sido llamados para ser luz, para ser ese espejo en el que Jesucristo, ¿verdad? Vino, dio su vida, se entregó por nosotros. Pero nosotros tenemos ese guía, ese maestro que vino a darnos directrices de cómo debíamos actuar, de cómo debemos comportarnos. Y en ocasiones nosotros estamos siendo procesados. Fanny, ¿te sabías eso? Claro, y con nuestro comportamiento, lo que está pasando en nosotros como prueba, lo que puede estar llegando a nuestras vidas para que se ejecute el ver un principio en nuestra vida, porque puede ser el principio de la paciencia, puede ser el principio de cómo tú le contestas a otra persona. Exacto. Y cuando tenemos situaciones, cuando nos salimos del principio de la mansedumbre, porque eso es un principio que debemos adoptarlo en nuestra vida, o el principio del perdón, son muchos principios que Dios nos ha dejado a nosotros para ser un verdadero cristiano. Cuando nos salimos de ese entorno, ya no estamos siendo espejo para el vecino o para nuestro entorno. Sino piedra de tropiezo. Sino piedra de tropiezo. Claro, ¿Qué le parece? es lo contrario. Es lo contrario a eso. Y sobre ese tema hay muchísimas cosas que abundar y que decir, pero entonces no estaríamos saliendo, ¿verdad? Y eso sí, sería otro programa. Otro programa. Vamos a hablar del principio de la reciprocidad. Sabemos que, señores, lo que usted da es lo que usted recibe. Ese es un principio hermoso y que debe regir nuestra vida, porque está enmarcado en que nosotros debemos de tratar a los otros como nosotros queremos que nos traten. ¿Qué le parece, doña Francia? Hay un principio que nosotros desarrollamos mucho en la iglesia, es el dar y darse. ¿En qué consiste el dar y darse? Da por gracia lo que por gracia recibe. Entonces nosotros, ¿qué queremos darle a nuestro hermano? ¿Qué queremos recibir de nuestro hermano? Y hay algo maravilloso. Yo no sé si usted ha experimentado eso. En ocasiones estamos sintiendo que hay un hermano que necesita. Y tenemos entendido que la persona se va a sentir bien. He descubierto por mí misma que cuando damos, probablemente estamos más felices que cuando recibimos. Claro. Así que si Dios hoy pone en tu corazón el dar y darse, es un principio de reciprocidad. Y es un principio hermoso, porque eso implica no solamente el darse en términos de lo material, sino de darse en términos de tiempo, en términos de sentarse y escuchar a alguien cuando tiene un problema, en términos de poder aportar en la vida del otro también algo que le sea de edificación y de beneficio personal. O sea, que no estamos hablando de dar solamente lo material cuando usted lo pueda dar, sino es de darse uno como persona. Y hay algo que el Señor nos enseñó, y es que de lo que más amerita el ser humano, de lo que más desea un ser humano es sentirse amado. El amor. Todo el mundo está capacitado para dar amor, porque cuando Dios nos formó desde el vientre de nuestras madres, ya había depositado esa semilla de amor, porque si somos hechos a imagen y semejanza y Dios es amor, ¿qué somos nosotros? Entonces podemos dar amor. Claro. No solo, y comienza con darnos amor a nosotros mismos, porque nadie da lo que no tiene. Lo que no tiene, claro. Así que vamos a comenzar a darnos amor, a darnos esa comprensión para poderle dar amor ¿a quién? A nuestro prójimo. El poder de la palabra.